Buenas tardes. Vamos a comenzar el diálogo cuya temática es todo, el mundo mundial. Entonces vamos a intentar acotar algunos puntos, puesto que tenemos el tiempo limitado a 45 minutos. Os voy a plantear a cada uno una cuestión específica de escala mundial, escala europea, escala nacional, en el entendido de que luego establecéis y cada uno va interviniendo para que fluya a ser posible como un diálogo. Al final va a haber una ronda de preguntas del público, entonces bueno, les animo a plantearlas. Creo que les han dado un papelito y será por escrito. Has mencionado, Moisés, las guerras, correctamente, pues has mencionado específicamente Europa como guerras de rediseño de fronteras en el siglo XXI. Yo hace poco entrevistaba al historiador italiano Loris Zanata en El Mundo y me decía que sacaba dos conflictos a la luz, Venezuela y Ucrania, y decía que Venezuela es la Ucrania americana y que en estos dos países nos estamos jugando el mundo libre. Yo sumaría a Israel y creo que detrás de toda esta inestabilidad hay una especie de reedición de la Guerra Fría, esta vez unilateral, y que la alianza Rusia, China e Irán se ha propuesto pues, colonizar cada vez más territorios y desestabilizarlos, sobre todo desestabilizar las democracias liberales. Lo estamos viendo con la injerencia rusa, sobre todo en políticas internas, en procesos electorales, aquí en España con el independentismo y los grupos radicales de derecha y de izquierda. ¿Hace Occidente lo suficiente para contrarrestar esta ofensiva o no? Realmente no es consciente de lo que está pasando a nivel global. Uno de los principales temores que yo tengo con respecto a todas estas guerras es que pasen a formar parte de una larga lista de conflictos que se llaman los conflictos congelados. Conflictos donde hubo conflictos, llegaron a un cierto nivel de semiequilibrio y se quedan ahí. Eso puede pasar, claramente puede pasar en Ucrania, en toda la parte del Donbass y la parte fronteriza, etcétera, donde simplemente se prolonga una situación, se congela el conflicto, pues, ¿no? Y de pronto hay efervescencias y ahí se intercambian cañones, drones, cohetes, etcétera, y después vuelven otra vez a un status quo, ¿no? Eso es una posibilidad. De hecho, la probabilidad de que eso sea así es alta. Entonces, entonces ahí perdimos. O sea, ahí los defensores de la democracia necesitamos que haya más que un conflicto congelado, que haya un activismo por la libertad incuestionable y que eso tiene que trascender los cálculos de último momento. Y con respecto a Europa, cuando Putin decidió invadir Ucrania, Europa reaccionó como no había reaccionado nunca. Europa descubrió que era una superpotencia, que tenía superpoderes, que ese superpoder era el actuar conjuntamente a velocidad aceptable. Y formaron parte de la solución, y formaron parte de la reacción, y lideraron procesos importantísimos, donde inclusive ignoraron formatos y fórmulas normales aceptadas por la burocracia europea. Entonces, y funcionó por un tiempo, pero luego simplemente volvió a diluirse y volvió a no ser eficaz. Entonces, la respuesta a tu pregunta es no están haciendo lo suficiente. Luis, que has estado en Europa. Mira, hoy mismo he visto que ha salido una segunda parte de Informe Draghi, esta vez centrado en la defensa. Y una de las cosas que propone es la creación de un sistema de inteligencia europeo, una especie de CIA europea, mayor gasto militar y discutir el restablecimiento del servicio militar. Tú has vivido desde dentro. Europa es muy consciente de la injerencia rusa, pero a la hora de actuar, sobre todo con lo que ha pasado con Ucrania, da la impresión de que sigue sin haber una política unitaria, ¿no?
Sí, si me permites, me gustaría una pequeña reacción a lo que nos ha dicho Sí, no, Moisés, libremente. porque creo que ha sido muy interesante y creo que es una pregunta y entro también en la tuya, si lo puedo llegar, que es esta idea de que los gobiernos están fracasando en todas partes. Me parece una idea muy bonita que nos ha contado Moisés. Y que realmente tenemos toda esta metocracia que hace que sea imposible hacer cosas, ¿no? Y creo que tiene que ver con algo que Harold Dempsey, un economista de Los Ángeles, llamaba la falacia del nirvana, ¿no? Que es que siempre pensamos, cuando algo no nos funciona, lo comparamos con una cosa ideal en la que todo va a funcionar fenomenal, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues que es el Estado, ¿no? El Estado se mete a todo, regula todo, ¿no? Y entonces, si algo no funciona, pues tiene que haber el Estado y lo tiene que resolver. ¿Qué pasa? Que vas creando reglas y más reglas y más reglas, y sobre regulas, y al final tienes las manos atadas completamente, ¿no? Dices, oye, hay gente que no encuentra casa. Vale, pues entonces, ok, están muy caras las casas. Vale, pues vamos a regular los alquileres y que la gente no pueda pagar demasiado por el alquiler. Ah, bueno, entonces los que tienen las casas y las quieren construir, pues no se van a poder construirlas. Ah, pues entonces vamos a obligar a que no haya viviendas vacías. Entonces vamos a tener que inspeccionar las casas. Entonces, o sea, vamos creando... Estás contando lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí. Entonces va pasando que se va creando, y creo que tiene toda razón Moisés, que se va creando un entramado de normas y de reglas que a todo el mundo poder de veto, que al final no sucede nada y no conseguimos sacar nada adelante. El informe Draghi en particular es algo que habla de que en Europa estamos muy retrasados con respecto a Estados Unidos tecnológicamente, y creo que eso es crucial para nuestra defensa. Estamos muy retrasados con respecto a Estados Unidos, y en gran parte es porque nos ponemos unas reglas a nosotros mismos que no nos permiten hacer nada. Y las reglas de protección de datos. Bueno, pues tenemos el sistema de protección de datos europeo, tenemos el sistema de protección de datos en cada país, luego las comunidades autónomas, etc. ¿Qué pasa? Que si tú eres una empresa pequeña y quieres empezar a hacer algo de inteligencia artificial, olvídate, no lo vas a conseguir, ¿no? Mira, Entonces, estoy viendo el tapuncito de las botellas como gran logro. Sí, como gran logro europeo, que está todo el mundo desesperado. Entonces, en el tema de defensa en particular, que es algo que muestra, digamos, hasta qué punto no estamos siendo capaces de reaccionar, estoy muy de acuerdo contigo. Europa se encuentra absolutamente atada de pies y manos, o sea, no somos capaces de actuar. O sea, si hay algo que pueda ser fracaso o fallo del gobierno, es nuestra incapacidad para, con una guerra a la vuelta de la esquina, obrar de una manera unida, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado en general está teniendo muchos problemas para actuar por el exceso de funciones que le damos, y Europa le está pasando lo mismo. O sea, Europa está sobreregulando y metiéndose en muchísimos temas, y cuando realmente nos hace falta que actuemos juntos, no estamos siendo capaces. Voy a saltar. Bueno, ¿quieres añadir algo sobre las guerras? Porque iba a hablar, Sí. prolongando el tema de los gobiernos y de la fragilidad. Te iba a preguntar algo específicamente, pero completa si quieres lo que... Sí, antes de que entremos en el proceloso terreno nacional, sobre los fracasos gubernamentales. Yo creo que hay un problema no solamente regulatorio, técnico, digamos, sino cultural. Es decir, hay una pregunta clave que es ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para defender el orden liberal hoy en día? Y esa pregunta, si se la haces a los europeos medios, probablemente muy poco. Es decir, estamos dispuestos a que los ucranianos defiendan las fronteras de una Europa de Estado de Derecho, estamos dispuestos a pagar parte, pero poco más. Es decir, no estamos dispuestos a poner la vida, por ejemplo. Es decir, en el siglo XX, a principios del siglo XX, una enorme generación murió en las trincheras por defender la libertad, contra los totalitarismos de un signo y de otro. Murieron contra el nazismo. Mi padre fue de una generación que tuvo que alistarse e ir a la guerra. Millones de jóvenes, niños, muchachos murieron en esa batalla. También muchos murieron probablemente en la batalla contra el comunismo. Y hoy en día somos conscientes de que hay una amenaza al orden liberal, que se juegan distintas trincheras en distintos campos. Ucrania es uno, Venezuela es otro. Y estamos dispuestos a hacer algunas cosas muy retóricas. Como bien decías, Europa se despertó, pareció despertarse después de la invasión, pero de momento estamos subcontratando la guerra a los ucranianos. Los muertos los ponen ellos. No vayas a pedirle a un gobierno europeo que le diga a sus pueblos que pongan muertos. Igual porque que nadie los está venezolanos dispuesto a también ponen los ahí va a ir. Y el caso de Venezuela, y Moisés es venezolano, y hay otros venezolanos amigos aquí que veo más o menos a través de los focos estos, lo saben mejor que nadie.
Es decir, los europeos estamos dispuestos a premiar a las fuerzas democráticas, estamos dispuestos a hacer grandes statements, we are deeply concerned por la represión y por la violación de los derechos humanos, pero poco más. Y voy a ir a un ejemplo concreto. Las elecciones del 28 de julio en Venezuela, todo el mundo sabe que las ganaron las fuerzas democráticas. No solamente porque lo dicen, sino porque existen unas actas que son testimonio épico y heroico de esa victoria. Y los ministros de Exteriores europeos se reunieron en un cónclave a instancias del ministro de Exteriores español, una larga reunión, muy sesuda, muy interesante, y cuando salieron de la reunión dijimos, pues ya tenemos unas conclusiones sobre lo sucedido el 28 de julio. Y la conclusión es que Maduro no ha ganado las elecciones. Bien. Pero Edmundo González tampoco las ha ganado. Y entonces te preguntas, ¿y quién las ha ganado? ¿Y eso por qué se hace? Por cálculo, por condescendencia, por miedo, por complicidad, por cobardía, por lo que tú quieras. Lo cierto es que la verdad desaparece, la verdad no existe. Y detrás de la verdad no hay nada, no hay consecuencias. Porque una vez que tú asumes la verdad, tienes que asumir las consecuencias que vienen con la verdad, que es, en fin, adoptar una actitud muchísimo más beligerante, entre comillas, que no significa necesariamente invadir Venezuela, sino que, en fin, muchísimo más presión de la que se está ejerciendo para defender ese orden democrático y liberal. Con lo cual, a tu pregunta, ¿qué estamos haciendo? Muy poco. Y es una auténtica vergüenza lo que está haciendo la comunidad internacional y lo que estamos haciendo nosotros en el caso venezolano y, debo decir, también en el caso ucraniano. Moisés, ¿quieres añadir? No. Listo. Hablando de la situación, la degradación de las democracias, Moisés hablaba del populismo, polarización y posverdad como táctica de los gobiernos para no perder el poder. Yo no, en fin, no sé si es un fenómeno nuevo, en Europa lo hemos vivido en otras décadas. Lo llamativo es que ahora están renaciendo con fuerza en democracias establecidas. En Europa lo hemos visto y en España muchísimo más. Entonces, yo le quería preguntar a Cayetana, aplicado a España, pero también podemos hablar de Estados Unidos o de otras áreas. Tú has acuñado un término muy elocuente que es el burro de Troya. Las fuerzas que debilitan desde dentro el sistema democrático como termitas que van carcomiendo toda el armazón que sostiene las instituciones. ¿Cómo se explica en España que haya podido haber esta degradación de la política? El hecho que después de la transición, después de construir una democracia pujante, haya sectores importantes de la población que votan a quienes quieren destruirla y que están perfectamente cómodos con ellos. Bueno, a ver, esto es un fenómeno que Moisés ha explicado brillantemente en un libro, que esto es de las 3 P's, que es lo de la polarización, la posverdad y el populismo, ¿no? Y yo digo, los llamo burros de Troya a estas figuras porque cabalgan a lomos de la ignorancia, ¿no? Se aprovechan de la ignorancia de la gente o de la sentimentalización de la vida pública, del apartamiento de la razón para conseguir sus propósitos. Y operan de una manera que es, en fin, se ve prácticamente en todos los países donde está sucediendo este proceso. Es decir, llegan al poder a lomos de, con elecciones democráticas, a través de sistemas democráticos, y empiezan efectivamente a socavar y a destruir la democracia desde el interior, como un caballo de Troya, como un burro de Troya, ¿no? Y hay varios ingredientes, y luego iré al caso español que me preguntabas, ¿no? Primero, colonización masiva de las instituciones. Eso pasa siempre. Inmediatamente van a por la Fiscalía General del Estado, los tribunales constitucionales, la televisión pública. Es decir, podríamos hacer una larguísima lista de instituciones colonizadas. El caso español es impresionante en los últimos años, ¿no? Segundo elemento, intentan derribar los contrapoderes del Poder Ejecutivo. Es decir, los 3 grandes, ¿no? Parlamento, justicia y medios de comunicación, controlarlos. Es decir, permiten que existan, se mantengan ahí como una fachada de contrapoder, pero se convierten en contrapoderes de cartón piedra, es decir, pura fachada vacía, ¿no? Los parlamentos pasan a ser doblegados, la presidencia del Congreso pasa a ser una humillada correa de transmisión del Ejecutivo, a los jueces los, en fin, calumnian, agreden, atacan, intentan doblegarlos, la Fiscalía General, ni os cuento, podemos luego entrar en el caso concreto de ahora, ¿no? Los medios de comunicación. Ayer, enhorabuena por la forma en que trituraste al fiscal general del Estado, por no decir el fiscal. Pues mira,
El fiscal general e imputado del gobierno, que hoy ha tenido la visita de la Guardia Civil en su despacho y le han requisado los... Es que es muy impresionante, ¿no? Claro, yo decidí hace casi 30 años, llegué a España de Inglaterra, como Luis, vivía en una maravillosa universidad británica, y me vine a España a hacer un doctorado aquí y me quedé deslumbrada con esta joven democracia que estaba siendo agredida brutalmente por el separatismo y el nacionalismo. Y yo he visto el auge y la crisis de la democracia española y estoy, debo decirlo, profundamente preocupada por lo que estamos viviendo, ¿no? Y no me quiero alargar, pero por acabar los ingredientes y hacer una mínima reflexión sobre lo español, ¿no? Tercer elemento, la homologación de los delincuentes, es decir, todos los delincuentes pasan a ser inmediatamente gente razonable y forma parte incluso de mayorías gubernamentales. Se ve en Colombia, se ve aquí, ¿no? Criminalización de la disidencia, es decir, los disidentes pasan a ser cualquier persona crítica, facha, ultra, ultra. Yo en sesiones de control le hago preguntas cerradas y concretas al ministro. ¿Qué hora es, señor ministro? Y la respuesta es facha, ultra, ultra, ¿no? Así no se puede conversar, ¿no? Otro elemento, división de la sociedad, que Moisés ha explicado muchas veces y muy bien, ¿no? Es decir, esto es el perverso divide y vencerás, es decir, como el fin es el poder absoluto y el medio es la polarización, ¿no? Y entonces, como no puedes gobernar por adhesión, sumando mayorías, gobiernas por odio, ¿no? Levantas muros. Y el último elemento es, todo esto siempre acaba en formas de corrupción, porque la única manera de engrasar todo esto es a través de la corrupción. ¿Dónde estamos ahora en España? Y prometo de verdad no alargarme, pero yo vengo muy preocupada, ¿no? Yo he estado esta mañana en una sesión parlamentaria, hay al menos 70 muertos hoy en España en una tragedia impresionante que se ha producido, y se tomó la decisión de suspender el pleno de control al gobierno, y sin embargo la mayoría gubernamental mantuvo el otro pleno que era para controlar definitivamente la televisión pública. Es decir, se suspendió el control al gobierno, pero se mantuvo el pleno que permite ya la toma y asalto definitivo a Radio y Televisión Pública. Y eso coincide con lo que citaba ahora Maite, que es la Guardia Civil entrando en la Fiscalía General del Estado, en el despacho del Fiscal General del Estado, y pidiéndole sus teléfonos, sus ordenadores, en un caso investigado, está imputado por el Tribunal Supremo por unanimidad, por revelación de secretos de un particular con fines políticos. Esto lo estamos viviendo aquí. Yo entiendo que hay tantos escándalos en España que se acumulan uno después de otro, entonces ya pasa a ser la normalidad del escándalo. Pero es imprescindible coger cada uno de esos escándalos y ir hasta el fondo y darse cuenta de lo que están dibujando. Y lo que están dibujando es un proceso de mutación de una España constitucional, pactada en el 78, consensuada por fuerzas políticas muy distintas, en una especie de Frankenstein descosido, de muñones identitarios enfrentados por agravios distintos y de una democracia plena, como todas, perfectible, mejorable, reformable, a una democracia fallida. A una democracia fallida. Es decir, a un sistema donde el poder parlamentario está anulado y doblegado, donde los medios de comunicación están bajo absoluto control del Ejecutivo y los que son críticos llamados pseudomedios y destruidos, y donde los jueces y el sistema judicial, el Estado de Derecho, está siendo víctima de unos embates absolutamente bestiales desde el poder político. Y yo quiero decir, y aprovecho aquí este foro tan, en fin, de gente ilustre y gente implicada y gente concienciada, de la necesidad de movilizarse y de tomar conciencia de lo que está sucediendo. Las democracias se pueden ir a pique y no hace falta, en fin, tenemos el ejemplo venezolano y nosotros somos nosotros no somos Venezuela, como los venezolanos decían, nosotros no somos Cuba. Pero lo que está pasando en España requiere, en fin, un proceso de fortaleza. Hay antídotos y hay anticuerpos, y yo soy optimista y combativa. Y España tiene anticuerpos. Tiene unos jueces que están resistiendo y que están defendiendo el Estado de Derecho. Tiene unos medios de comunicación que están publicando noticias a pesar de las presiones. Hay que invertir en la verdad, hay que invertir en los medios de comunicación, y eso cuesta dinero. La verdad cuesta dinero. Es decir, la basura y contar cualquier cosa es gratis, pero la verdad cuesta dinero, hay que invertir en la verdad. Y tercero, hace falta efectivamente que desde las fuerzas democráticas de oposición, ampliamente entendidas, todo el mundo una fuerzas, gente de distintas sensibilidades ideológicas y políticas en defensa del sistema democrático. Fíjate, yo, habiendo vivido en América Latina, estoy viendo cada vez más escenas que me recuerdan episodios que he conocido allá, cómo estamos importando usos y costumbres de la extrema izquierda latinoamericana,
que se han normalizado. No sé si Podemos tiene algo que ver en esto, me imagino que sí, que mucho. Esta degradación, me pregunto si es equivalente, si ocurre en otros países europeos a este nivel o es un fenómeno más hispánico. En Estados Unidos hay también una deriva, hemos visto, populista, pero presumo que las instituciones son bastante más sólidas. No sé si es una cosa más particular de aquí o no. No, yo creo que en Estados Unidos estamos viviendo, o sea, las próximas elecciones van a definir muchas cosas y el intento de tomar los pesos y contrapesos que significan la democracia está en juego y lo vamos a ver la semana que viene de una manera muy dramática, pero las tácticas, los estilos, las formas, las estrategias son idénticas. Yo creo que el momento para España, o sea, estoy de acuerdo que está pasando en todo el mundo, tenemos problemas de cuáles son las causas de lo que contaba Cayetana, tenemos un problema de la gente está apoyándose o está intentando recuperar su identidad, esta idea de que somos miembros de un grupo y los grupos están, digamos, cada vez teniendo más fuerza, está haciendo que la gente, digamos, no reaccione racionalmente, sino como parte de una tribu, ¿no? Que tengamos este movimiento tribal que hace que estas cosas no produzcan una reacción de petición de cuentas. Porque claro, uno de rendición de cuentas, uno pensaría, oye, las personas que apoyan a estas personas no lo ven y no dicen esto no puede ser. No, porque los otros son aún peores, ¿no? Que esa es la reacción que vemos en Estados Unidos, tribal, que oye, no, pero es que ellos son, los de Kamala son imposibles aquí. Entonces, el tema tribal, el tema de la identidad, creo que está muy, muy por debajo en todas partes. Creo, sin embargo, que hay algo especial que nos está pasando en España, ¿no? Yo sí que creo que hay una falta de institucionalización en nuestra democracia que no esperábamos. Los que hemos crecido, los que somos de mi generación y hemos crecido ya con el cambio y con la democracia, pensábamos que habíamos dejado atrás, como tú decías, muchas cosas. Sí, que estábamos ya en Europa ya y ya estaba en Europa, resuelta la cosa. Y estas cosas no podían pasar, ¿no? Porque claro, en Estados Unidos van a pasar cosas feas, es posible. Pero tienen un sistema federal muy potente, con los estados con mucho poder, tienen unos tribunales, tienen un ejército, tienen unas cosas que yo creo que al final les van a defender de lo que pueda pasar. En España, al final, descubrimos que no tenemos nada, que la deriva venezolana, ¿no? Yo cuando escribí el dilema de España, el dilema era Dinamarca o Venezuela, ¿no? Yo trataba de decir Dinamarca. Bueno, pues España dice Venezuela. Y esa tendencia, digamos, no sé, hacia esas democracias, digamos, populistas, con caudillismo, sin instituciones, donde se nombra al fiscal general de Estado y la tele y no sé qué, y nadie dice nada. Realmente yo creo que son la grandísima decepción de nuestra generación. Es decir, oye, esto, sinceramente, no se suponía que tenía que volver a pasar, ¿no? Y a mí me preocupa mucho porque realmente cuanto más nos parecemos a esa extrema izquierda que tú decías, latinoamericana, más uno piensa lo que decía Cayetana, que es, oye, esto, ¿por qué no nos va a terminar pasando igual, ¿no? O sea, quiero decir, si no lo paramos, ¿hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque hay países que estaban estupendamente que han ido por ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que el tema grave, el tribalismo existe en todas partes. Lo que realmente es sorprendente es nuestra falta de un poco de fortaleza institucional para protegernos de esos abusos, ¿no? ¿Ha podido tener que ver la educación? Es que yo no me puedo creer cómo la sociedad española... Estaba tan modernizada, nos parecía, ¿no? Y de repente sí. ¿Puede ser la educación? Yo creo que es el nacionalismo y el guerra-civilismo, son los dos grandes Sí, bueno, el males guerra-civilismo españoles. lo han resucitado, evidentemente. El nacionalismo, es decir, el hecho de que durante 40 años el nacionalismo, que es una ideología puramente reaccionaria, sea quien decide quién es moderado y quién es radical en España, es una anomalía absoluta. Y es una de las grandes asignaturas pendientes. Es decir, yo creo que para los próximos años, si queremos frenar y revertir, que es el objetivo en España, frenar este proceso de mutación y revertirlo, una de las cosas que vamos a tener que hacer es combatir culturalmente el separatismo, el nacionalismo. Intentar combatir de otra manera también el caínismo y el guerra-civilismo. En todas estas cosas, uno de los protagonistas ausentes o presentes de una manera no deseable son las universidades. Y no me refiero solo a España, pero tú ves el rol nefasto que han jugado las universidades en muchos de los países, y hay una intelectualidad que ha convivido con este tipo de masacre antidemocrática.
Y es mundial. Esto estás viendo en las universidades estadounidenses frente a algunos de los grandes temas, ¿no? Sí, el papel de los intelectuales en general a lo largo de la historia. Que haga un comentario sobre lo que ha dicho Cayetano, el nacionalismo, que no solo es el nacionalismo, que es un problema, es que hemos establecido un sistema político que le da al nacionalismo el derecho a controlar el poder casi siempre, ¿no? Y fijaros, dos cosas de nuestra historia económica que también pensábamos superadas y que son clave para que España no haya crecido como los demás países. Si ves un historiador económico, ¿qué pasó con España? Te dicen dos cosas. Una, había fronteras interiores, no se podía comerciar entre Castilla y Cataluña, había protecciones por todas partes y barreras. Y dos, el Estado no tenía capacidad fiscal, porque podía poner impuestos en Castilla y los castellanos estaban hasta aquí, pero no podía poner impuestos en el resto del país. Vamos hacia un camino en el que se nos rompe el mercado único español interno y vamos a tener unos privilegios fiscales, no solo en el País Vasco y Navarra, sino también en Cataluña, que van a completamente asfixiar la capacidad fiscal del Estado. ¿Y es porque el nacionalismo existe? Bueno, puede existir en muchos sitios, pero es porque nos hemos inventado un sistema o de alguna manera la forma en que lo hemos implementado, que como la Constitución no ponía barreras y decía que, bueno, que ibas poniendo más competencias, etcétera, y como la aritmética ha sido la que ha sido, bueno, pues al final ese es el que manda, ¿no? Yo creo que el nacionalismo aquí tiene tintes específicos, pero es verdad que es un fenómeno, hablabas tú de tribalismo, que lo estamos viendo cada vez en más países. Sí. Como me imagino la respuesta a la incertidumbre que generan los cambios. Y al fallo del gobierno que decía Moisés. Es decir, si los gobiernos no funcionan, la gente se rebela y dice, me tiro al monte, ¿no? Si tiene la sensación de que no hay respuesta a sus problemas. Uh-huh. Pero eso es la tiranía de las identidades. O sea, Tony Judd decía, ¿no?, que la palabra identidad es una palabra peligrosa. Y es verdad, y causó estragos en el siglo XX y está causándolos en el siglo XXI. Y se está imponiendo ahora. Y las políticas identitarias son realmente lo que impulsa la deriva reaccionaria de la izquierda. Y el caso español es paradigmático. En España se juntan la izquierda en dos vertientes reaccionarias, por la vía identitaria del nacionalismo separatista y por la vía identitaria de los nuevos colectivismos, es decir, de toda índole. Y entonces va rompiendo el demos, que es la base de la nación, en colectivos y se van enfrentando unos a otros y forma mayorías a través de aglomeraciones de colectivos en lugar de poder tener un discurso nacional para toda la comunidad política, ¿no? Y esa deriva reaccionaria es la que está explicando lo que hace Sánchez aliado con grupúsculos que dirías el Partido Socialista hace 20 años no hubiera podido hacer y que ahora sí, es decir, grupos que no condenan el asesinato, grupos que han dado golpes de Estado, prófugos de la justicia, es decir, eso es una deriva hacia atrás y no es un fenómeno exclusivamente español. Es decir, esa deriva reaccionaria e identitaria de la izquierda es un fenómeno mundial. Y la tiranía, no somos excepcionales. La tiranía de las minorías. La tiranía de las minorías. Nosotros somos un ejemplo clarísimo en España estamos bajo la tiranía de minorías. Hay un prófugo de la justicia que decide si el gobierno sigue en marcha o no. Tiene 7 escaños. Bueno, y hay miembros en el gobierno tan minoritarios y que están condicionando tanto con sus políticas que es algo inaudito, ¿no?, por decisión de Pedro Sánchez. Sí, no hemos conseguido que el amplísimo consenso entre españoles que existe en la práctica, si preguntas a la gente, pues todos estamos más o menos en lo mismo, una gente un poquito más liberal, otra gente tal, ese consenso no es el que gobierna el país, sino es un lado apoyado en un extremo, ¿no? Yo recuerdo en el Parlamento Europeo, quizás lo mejor que me pasó en el Parlamento Europeo es la conexión tan fluida que había entre... Yo estaba con el grupo de Ciudadanos y estábamos trabajando Ciudadanos, el PP y el PSOE a diario con todos los temas que tenían que ver con Puigdemont. O sea, realmente en aquel momento había todo el tema suplicatorio, nos reuníamos, teníamos posiciones comunes. Realmente uno tenía esa sensación de que, oye, en Bruselas los españoles trabajan juntos, ¿no? Claro, eso con el gobierno que se montó, eso saltó por los aires y que se ha montado ahora. Y realmente ese gran conjunto de españoles que más o menos ven las cosas de la misma manera se convierten en, digamos, dos grupos que no se hablan y que tienen esta querencia por unos extremos con los que no comparten en el fondo nada, porque yo pienso, comparten más los diputados o eurodiputados del PSOE con esta gente. Digo, bueno, pues yo en aquel momento me parecía que no, a lo mejor tú dices que sí. ¿Cuál es el proyecto de país que tiene España ahora? ¿Qué proyecto hay de país? Sánchez lo pregunto tiene el suyo. seriamente. Es que El no hay proyecto ninguno. es que es un proyecto de poder Exacto. personal. Uh-huh.
Y ante el proyecto de poder personal, que significa impedir la alternancia política, se sacrifica todo. Incluso las propias siglas, podrías decir. Es decir, hay muchos socialistas clásicos, mi amigo Nicolás Redondo, bueno, Leguina, ya son cada vez menos y de otra generación, ¿no? Que no se sienten identificados con esto, ¿no? Es decir, son proyectos puramente cesaristas. Lo que pasa es que tienen una capacidad destructiva infinita desde el poder. ¿Qué se puede hacer? La gran magia de Pedro Sánchez es conseguir convencer al votante y al mundo de que todo eso es progresista, ¿no? Al resto de Europa y al resto del mundo. La tergiversación del lenguaje es otra de las herramientas. Ese es su gran Pero lo decía disfraz, Moisés ¿no? antes, eso funciona solamente a través del odio. Como no puedes gobernar con un proyecto, necesitas generar suficiente odio en la sociedad para que mantener prietas tus filas. Y entonces la gente acaba votando, decía Moisés, en Estados Unidos contra otros. Pero es curioso el fenómeno. Aquí, yo veo en el caso de este gobierno, de este presidente y en otros, que han metido la política en el campo de la psiquiatría. O sea, ya no puedes utilizar parámetros racionales políticos de análisis. No, ya tienes que recurrir a la psiquiatría para explicar qué está pasando aquí y pues, posiblemente con Trump, como pasó también con Boris Johnson, gente cada vez más excéntrica, cada vez outsiders, que en este caso Pedro Sánchez no lo es porque ha estado toda su vida, viene de la política, pero es curioso que esta gente llegue a las posiciones a las que llega, ¿no? Y arrastre a su vez en democracias establecidas, quiero decir, ¿no? Yo creo que hay un fracaso, o sea, volviendo al argumento de Moisés, hay un fracaso en la raíz que tenemos que reconocer. O sea, pensad en Macron durante 5 años en Francia con la capacidad de modernizar el país y la sensación que tienen ahora un déficit mayor que nunca. Pensad en Cameron, que tuvo ese momento, pues un gobierno moderado y tal, y realmente pues no lo hace bien y el partido se tira al monte. O sea, yo creo que, y pasa en España, ¿no? Con los gobiernos que generaron todo aquello del 15 de mayo y tal. O sea, yo creo que hay una sensación. Obama en Estados Unidos. Obama es un gran gobernante, muy inteligente, etcétera, pero la realidad es que la clase media blanca de los industrial, manufacturera del Medio Oeste, estaba muriendo como moscas en el año 12, 13 y sigue ahora de opiáceos, de suicidio, de asesinatos, etcétera. O sea, había una sensación de que se estaba cayendo el mundo, ¿no? No nos estábamos dando cuenta, lo supimos luego. Entonces, yo creo que hay una parte que es responsabilidad, digamos, nuestra, entre comillas, de las personas que somos liberales, que somos demócratas, que somos moderados, que no hemos sido capaces de ofrecer esa solución y la gente se nos ha tirado al monte. O sea, yo sí que creo que esto que está pasando es una respuesta a algo, y ese algo es un fracaso por parte del no sé cómo llamarlo, el establishment, ¿no? La pregunta obvia es ¿qué hacer? O sea, visto en todo esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer las democracias para blindarse? Sí se puede hacer algo. La lista es infinita y depende de qué sector y sobre qué hablemos. Esto permea diferentes aspectos de la sociedad y de los gobiernos, etc. Un factor común que yo considero que hay que darle la máxima prioridad es el redescubrimiento de la verdad y la protección de la verdad. Totalmente de acuerdo. Sin eso va a ser muy difícil porque nunca vas a tener conversaciones que sabes que te van... Los debates, imagínense todos estos debates que hay en que una de las partes miente sistemáticamente. Entonces hay que aumentar los costos de la mentira. Hay que hacer más. Es demasiado fácil mentir, pararse frente a una cámara de televisión y decir cualquier barbaridad y no pasa nada. Pero ¿cómo lo aumentamos, Moisés? O sea, en un mundo donde hay redes sociales... Tengo ahí una confianza en la tecnología, ¿no? Yo sí creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar al menos a que la gente sepa que lo que le están oyendo, viendo, es verificable, es verdad, estoy utilizando un ángulo muy estrecho de ataque al problema, pero es que si no lo haces así, es tan abrumador y avasallante, ¿no? Lo que sucede. Pero una manera de comenzar es buscar cómo hacer más difícil mentir, o que haya más consecuencias, y cómo facilitar la búsqueda de la verdad. O sea, yo creo que pronto tendremos software y temas asociados con la inteligencia artificial que te van a permitir saber si lo que estás, como dije antes, viendo, oyendo, o si viendo y oyendo o leyendo,
viene de dónde, o sea, te pueden poner un semáforo amarillo. Bueno, verde, con Google también puedes casi con en Google tiempo puedes hacer. real. Lo que pasa es que después desconfías de Google, entonces El problema es que también se desconfían de los y propios los verificadores. conflictos de intereses están en todas partes. Por pero- no hablar de la prensa, el papel que ha jugado la prensa en el caso español y que está jugando Sí. es dramático. Yo creo que está la prensa, pero está en el tema de la verdad. Yo creo que el tema clave que no ha surgido en toda la conversación, pero me parece clave, es el tema de redes sociales. Si yo quería creer que la Tierra era plana hace 30 años, se lo decía a mis amigos y todos me decían, vamos a ver, ¿cómo va a ser plana la Tierra? Y ya ahí se moría el tema. Ahora puedo encontrar una comunidad de 100.000 o 200.000 personas Estoy de que acuerdo están contigo. todas poniendo que la Tierra es plana y cuentan cómo todo es fake y todas las fotos del espacio son todas trucadas. Y puedes hablar con personas, y a mí me ha pasado, que te cuenten que la crisis de los misiles de Cuba está inventada o que la llegada del hombre en la Luna es completamente falsa. Y además se lo saben muy bien. Entonces tú dices, hombre, no, ¿cómo no va a llegar? A ver, explícame, ¿por qué se doblaba qué viento había que se doblaba la bandera de Estados Unidos cuando estaba en la Luna? Y claro, se lo han estudiado todo perfectamente porque hay una comunidad enorme de personas que se creen que está todo inventado. Entonces, la verdad, en un mundo en el que la gente puede, digamos, decidir lo que se cree y puede encontrar gente que crea lo mismo, es muy difícil de defender. Yo creo que a mí lo que me parece es que ¿qué podemos hacer nosotros como individuos? Porque Moisés tiene razón que hay que pasar a la acción. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que una de las cosas importantes es tratar en nuestro mundo, en nuestro entorno, de no caer de estar en lo posible en la razón, en explicar, en la tranquilidad y en el... Pero claro, al final los que mienten juegan con las cartas marcadas, tienen siempre ventaja, ¿no? Entonces es difícil poder contrarrestar al el que miente, que tiene detrás 1000 que todos van a decir que la mentira es verdad, ¿no? Que se lo digan a Trump, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que esto es algo una reflexión que cada vez sesión parlamentaria, que son muy largas, estas muchas horas ahí, Desesperada. Sí, no, lo digo seriamente, ¿no? Vosotros veis un ratito de la sesión de control o el corte que sale en la tele, pero son horas y horas y horas de diálogo de besugos, ¿eh? Es decir, no hay conversación en España, la conversación pública está destruida. Y está destruida por la sentimentalización absoluta, los sentimientos han sustituido a las razones y a los argumentos y los sentimientos no pactan. Si son mis sentimientos contra los tuyos. Yo percibo las cosas de esta manera, yo las siento así y tú dices, pues yo es que las siento de estas otras. Y es que, ¿cómo pactamos? La única manera de pactar es efectivamente a través de los hechos, de los facts. Es decir, aquí los cuatro que estamos sentados podemos discrepar de manera feroz sobre miles de cosas, opiniones distintas, pero de pronto podemos decir, aquí hay 5 botellas de agua, ¿no? Sí. Y a partir de ese hecho de que hay 5 botellas de agua en esta mesa, podemos más o menos un suelo. A partir de ese suelo podemos construir una conversación más o menos racional y útil. Yo creo que hay 4 y tú ves doble. No, hay 3 ahí y hay 2. Si tú empiezas a decir, no, es que aquí hay 7 y tú dices hay 3, es imposible conversar, es imposible discrepar. Y lo que está pasando... Pero es que ese es el tono de la es conversación ahora. Lo que pasa ahora no se puede ni discrepar. Mm. Yo puedo decir una cosa en la tribuna, efectivamente, y se sube otro y me dice cualquier otra cosa. Lo que he dicho de que qué hora es, facha, ultra, no es un chiste. Yo lo he vivido. Preguntas cerradas y concretas, y no a cualquiera, sino a un ministro de Justicia, de Presidencia, de Relaciones con las Cortes, y la respuesta es facha, ultra. Así no se puede conversar, no se puede ni discrepar, ¿vale? Y eso tiene que ver efectivamente con la desaparición de la verdad de la vida pública y los sentimientos que todo lo arrasan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la verdad vuelva a tener un papel en la vida pública? ¿Cómo reconstruimos la conversación? ¿Cómo volvemos a tener buena voluntad después de años de división y de odios y de enfrentamientos viscerales tribales? Es decir, hay que recuperar la verdad, la buena voluntad, los valores comunes, es decir, la izquierda y la derecha hay diferencias, por supuesto, pero hay un suelo común de valores democráticos que nos hacen a todos más o menos formar parte de una misma comunidad moral, ¿no? Por ejemplo, cosas que compartíamos. Con terroristas no se forman gobiernos, o lo que fuera, o gente que no condena el asesinato, ¿no? O con, qué sé yo, con prófugo de la justicia usted no pacta. Hay como unos mínimos valores morales que compartíamos que va a haber que recuperar, ¿no? Y luego hay otra cosa, creo,
que es el cuarto punto, ¿no? La verdad, la buena voluntad, los valores y una visión. Es decir, y en eso es muy importante el libro de Moisés, que es, ¿qué nos pasa? Es levantar la cabeza un momento. Estamos todo el día con el móvil, el ruido y en la costra y en el ruido y la furia, ¿no? Una cosa Macbeth, que nada tiene sentido, ¿no? Y hay que ir como levantar la cabeza y decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? No hacia dónde nos empujan las fuerzas telúricas, esas de las que hablas, ¿no? Nosotros, ¿qué proyecto de país queremos? ¿Qué queremos que sea España dentro, o qué queremos que sea Europa dentro de 5, 10, 15, 20 años? ¿No? Completamente de acuerdo. Entonces, con frecuencia se me acercan personas que están inmersas en este tipo de conversaciones. Dice, es que necesitamos una narrativa, porque la narrativa de los populistas y de los malos es muy buena, es muy eficaz, promete muchas cosas, es muy seductora. Pero nosotros, del lado del liberal, no tenemos una narrativa equivalente. Y yo lo que les contesto es que el problema no es de narrativa, el problema es de narrador o narradora. Los líderes. Lo que falta, busca un buen narrador y una buena narradora y esa persona va a encontrar la narrativa. El problema es la dificultad por 1000 razones que incluyen las dificultades y los costos personales de estar en posiciones como la tuya, ¿no? Entonces, pero el tema de la narrativa y el narrador y la falta de narradores creíbles es un tema también muy importante.